Bienestar Salud, nuestra agremiación. El incremento de la UPC no es correspondiente a la realidad en términos de riesgos de la población. Hemos observado que la población día a día se enferma de patologías diferentes. La metodología que se está utilizando es sobre históricos de años anteriores. Lo que se requiere es una UPC que permita la atención a la población con un perfil epidemiológico cambiante y unas cargas de enfermedades muy costosas. Hay que ir comenzando a incluir eso en la UPC actual para poder que alcance. De acuerdo a la norma, una nueva norma que hace poco salió, se incluyó, y felicito al Estado porque niveló los planes para los niños menores de 12 años, pero también nos preocupa de dónde vamos a sacar los recursos. Los niños beneficiarios, de acuerdo reportados en las bases de datos del FOSIGA, son 5.540.488 niños y niñas. A muy buena hora llegó esta norma, la verdad. La Comisión Reguladora en Salud reconoce que no hubo tiempo para definir un plan de beneficios unificado, por lo cual se asume la existencia del régimen contributivo. Entonces, ¿qué dijo la Comisión Reguladora? No, pues como no tenemos tiempo y ya salió la norma y tenemos que cumplir, anivelémosla con la del contributivo, ¿cierto? Sin hacer un estudio previo, considero yo, en cuestión de recursos, de plata. La unificación del régimen implica unificación de la UPC, pues claro. La UPC incrementó del 2.72%. La UPC debe ser equiparable a la contributiva. Y esto nos está golpeando porque en estos últimos 3 meses en nuestras organizaciones, afirmo, de acuerdo a nuestra responsabilidad de la atención, nos ha golpeado el patrimonio, ¿sí?, y el flujo de caja en nuestras organizaciones. ¿Qué esperamos del gobierno? Financiación para la prestación de servicios de salud a través de otras fuentes. Proponer la unificación de los planes de beneficios con la correspondiente unificación de la UPC subsidiada. Implementar una metodología para el cálculo de la UPC basada en los riesgos de la población, no sobre la base del costo. Implementar una metodología, dar cumplimiento inmediato del acuerdo 415 de septiembre del 2009 frente a entidades territoriales responsables y su respectivo control, vigilancia y sanción. Esto es muy importante, de que miremos dónde es que están yendo esos recursos, por qué los están desviando. Es ilógico que lleguen recursos con destinaciones específicas y algunos personajes de nuestro país los lleven voy a construir una vía, voy a hacer no sé, pero son recursos con destinaciones específicas. Y aquí sí le pido el favor muy comedidamente a los órganos de control, que los felicito, que nos están acompañando en esta tarde, de que los procesos no se queden solo ahí como en el papel, sino de que a pesar de los esfuerzos que ustedes han hecho, los felicito. Hay que seguir presionando más a través de la movilización y las diferentes rendiciones de cuenta, porque, reitero, como que no le dan la importancia a esto. Proponer un debate serio en el Ministerio de Protección Social y la Comisión Reguladora de Salud para la unificación de criterios frente a lo no post subsidiado, que sirvan como base para la toma de decisiones en la operación de justicia del aseguramiento en salud de todos los colombianos, especialmente del régimen subsidiado, ya que nosotros somos de las bases y tenemos una gran responsabilidad social con nuestros afiliados. Exigir al Estado la adecuación en la red pública y o privada para dar cobertura a los servicios no cubiertos por el post subsidiado. Aquí hablamos de estándares de calidad, habilitación, acreditación. La norma nos exige contratar con redes que no cumplen los mínimos requisitos de calidad, y así quieren que prestemos una excelente atención si desde esos procesos, desde las IPS, algunas no cumplen con lo mínimo. Proponer el control sobre el modelo de atención primaria en salud, especialmente en el primer nivel, y así gana el Estado y ganamos todos. ¿Qué se propone?
Se propone fortalecer el modelo de atención primaria en salud bajo la corresponsabilidad de todos los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud del país, mediante un modelo de salud acorde a las necesidades de la comunidad. Van a una zona donde no hay hipertensos, eso es un desgaste de recursos. Que los procesos sean acordes a la realidad de la comunidad. Desarrollar actividades de promoción y prevención desde los procesos extramurales, que salgan a las bases, a las veredas, a los barrios, veredas que están a 4 y 5 horas de camino. Que haya un equipo multidisciplinario de profesionales. Que haya una contribución al desarrollo de la comunidad a través de proyectos productivos o procesos de generación de empleo en los mismos. Que se garantice un acceso a servicios de salud con una inclusión con calidad y que existan una serie de organizaciones comunitarias, que las bases se empoderen del mismo sistema en salud para que nos permitan la disminución de los factores epidemiológicos. ¿Cómo se puede lograr esto? A través de la motivación y sensibilización de la comunidad, porque a veces cuando perdemos la fe no confiamos ni en nosotros mismos. A través de una organización y participación comunitaria, donde la gente se dé cuenta cómo funciona como mínimo el Estado, porque hay personas, nos encontramos que hay personas que no saben qué es una dependencia, qué es una UMATA, qué es la Secretaría de Salud. La implementación de los comités de vigilancia epidemiológicos de forma efectiva, donde la misma comunidad nos ayude a identificar los casos sospechosos. Ustedes saben que pasó una enfermedad, la H1N1, que nos puso a correr a todos. Proyectos de desarrollo social y comunitarios en convenios con el SENA u otras instituciones. Movilización social y rendiciones de cuenta. Esto sí que es importante, porque como desconfiamos de todo, a todo mundo le decimos ustedes son ladrones, pero con unas bases, ¿cierto? Intercambio de experiencias de salud de la comunidad con las instituciones de salud, qué bueno fuera esto, ¿no? Y conocimiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Ustedes aquí observan en esta gráfica una comunidad de una experiencia en Sevilla, los Emberas Chamí, ¿sí? Donde cada mes se moría un niño por desnutrición, y con base en este proceso, en este modelo de promoción y prevención, se fueron sensibilizando de que a través de unos cultivos ellos podían mejorar sus condiciones de vida a través del implemento nutricional de sus cultivos. También, ¿qué proponemos? Pues que se siga manejando este proceso asistencial desde el enfoque de promoción y prevención, con visitas domiciliadas a embarazadas, inyectología, curaciones, afinamiento. Estas son todas las intervenciones que se hacen a través de ese proceso tan bonito que muchas veces evita la muerte de una persona. Y a través de las direcciones locales de salud, pues que se implementen el plan de intervenciones colectivas de acuerdo a las prioridades del decreto 3039 y 0425 del 2008, en una serie de actividades que ayudan a que nuestra población disminuya los riesgos en salud a través de esta serie de actividades. Como reflexión, entre todos podemos aportar, señores del Estado, somos convencidos de que si todos actuamos bajo la corresponsabilidad social, podemos superar esta crisis financiera que está atravesando el Sistema General de Seguridad Social en nuestro país y poder garantizar a nuestros afiliados una excelente calidad en la prestación de servicios de salud. Y ante todo, esa responsabilidad que tenemos con nuestros afiliados y esa gran preocupación de que hoy o mañana nos diga las empresas del régimen subsidiado, de la economía solidaria, va a desaparecer. Eso sería mortal para nosotros y contamos de que ustedes van a ser multiplicadores del mensaje que hoy les estamos dejando acá. Muchas gracias.
¿Hay alguna intervención por parte de los representantes del gobierno? ¿Ninguna? ¿Del auditorio? Sí, perfecto. Quiero referirme a su presentación al final en el espacio que tenemos. Tomé nota de diferentes puntos en los que comparto y algunos en los que disiento. Hay un punto en el que quiero hacer un poquito de claridad y otro en el que le quiero preguntar. En este momento el FOSIGA en la subcuenta de solidaridad no tiene excedentes. No es cierto que tengamos recursos en TES o en títulos valores. Los tuvimos sí, pero no. Y en ECAT se está ejecutando todo el presupuesto. Si hay unos excedentes, ahí sí los hay. Y le hemos pedido al Ministerio de Hacienda que se nos presupueste todo el recaudo. Un comentario para todas las EPS acá. La igualación del POS de niños, el aumento de la OPC correspondiente, se va a financiar con fuente FOSIGA exclusivamente. Y ahí ahorita quiero avanzar en eso. La pregunta que quiero hacerle, insisto, me voy a referir al final más a su presentación, si nos podemos ir a esa torta que usted tenía de la participación de cada uno de los subrubros en los recortes. Cuénteme de ese 43, deme 2 o 3 ejemplos, ¿qué es lo que hay metido en ese 43%? A ver, doctor, en este 43% estamos reflejando los otros servicios no incluidos en el POS subsidiado en salud, ¿sí? Por tutelas. Ok, pero yo me imagino que, como esa gráfica se llama tutelas no POS, yo imagino que el 28% que corresponde a medicamentos son medicamentos no POS. Exactamente. Deme ejemplos del 43, dígame, no sé, Leonardo, la lámpara, no sé, deme ejemplos para entender. Yo esa pregunta se la remito al doctor Carlos Fajardo, nuestro gerente general de Ensanar, que tiene más conocimiento en esa información. También les colabora. Lo que pasa es que, doctor Leonardo, hicimos una clasificación de todos los eventos, de todo lo que estamos pagando por eventos no POS. Y se hizo esta clasificación: medicamentos, procedimientos quirúrgicos, procedimientos no quirúrgicos e insumos. Y el resto de actividades se catalogaron en ese gran rubro otros servicios. ¿Qué está entrando por ahí? Como dice el doctor Fajardo, prótesis, pero también está entrando consulta médica especializada, ¿sí? Entran algunos otros procedimientos que no son quirúrgicos, no quirúrgicos, pero que entran en eso, que en estos momentos hacen parte del evento no POS. Recuerden que los no POS en el caso del subsidiado es casi que todo el segundo, tercer nivel, que ahí entra una cantidad de eventos, y lo que por MAPI, pues, equiparándolo al contributivo, todavía no está. Entonces, por eso ese 43, digamos así, que es como el resto, y por eso tal vez es muy representativo en ese 43%. Podríamos entrar en más detalle ese 43, y ese ejercicio lo podemos, si el ministerio le interesa, podemos comprometernos las empresas en que podemos detallar más ese 43% y clasificar qué otros procedimientos, insumos, órtesis, prótesis están metidos ahí en ese porcentaje. Quiero más pedirles ese favor, me dejan un 43% sin especificar, y es casi la mitad. Pues que ahora la pregunta, bueno, ¿qué hay ahí? Porque es lo que más les está pesando. Entonces, si me ayudan a desagregar eso, yo les agradezco. Los otros comentarios los estamos viendo. Yo quiero aprovechar, perdón, doctor Leonardo, realmente para nosotros este ejercicio fue muy interesante porque descubrimos cuál es el comportamiento de los no POS. Pero sí hay una gran preocupación porque uno siente que los departamentos, a partir de la sentencia, se han vuelto muy lisos, muy resbalosos para asumir la responsabilidad de lo que a ellos les corresponde, principalmente en el tema de medicamentos. La mayoría de esos medicamentos son medicamentos de pacientes de alto costo, que no están en el listado aprobado en el POS, y
nos ponen en una disyuntiva con el usuario, de que van allá a su trámite, no le resuelven y a veces son pacientes post-trasplantes que requieren ese medicamento algo, y nos están poniendo en un alto riesgo. Incluso muchos de ellos han ido por tutelas, porque no necesariamente aquí lo que está es solamente lo que es tutela, a veces hay cosas que han sido aprobado por CTC, ¿sí? Yo quiero aprovechar para darle una bienvenida al doctor José María Garriga, vicepresidente de la AMA, la Asociación de Mutuales de las Américas. Compañero Garriga viene desde Argentina, gracias por estar aquí acompañándonos, esa es su casa y igualmente siéntase como en ella. Muchas gracias por acompañarnos. Continuamos, por favor. Bueno, el siguiente tema, posición dominante del sector prestador y obligatoriedad de contratación con la red pública, a cargo del señor Orlando Chaus, presidente de la Junta Directiva de la Empresa Solidaria de Salud, ASMED Salud, en el Cauca. Para él el aplauso. Muy buenas tardes, un saludo muy especial a la audiencia presente. El tema que vamos a desarrollar en los siguientes 20 minutos que tenemos de tiempo, vamos a ver si aprovechamos el tiempo, vamos a tratar de desarrollar el tema que se llama, o se denomina abuso de la posición dominante en el sector prestador de servicios de salud. Vamos a tratar de desarrollarlo en 5 aspectos. Primero, ¿qué es el abuso de la posición dominante? Segundo, competencia del abuso de la posición dominante en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Tercero, casos de la posición dominante en la red pública. Cuarto, resumen de la problemática. Quinto, ¿qué se propone al Estado? ¿Qué es el abuso de la posición dominante? En términos del artículo 8 del decreto 1663 del 94, dice claramente: consiste en la posibilidad que tiene una empresa o persona de determinar directa o indirectamente las condiciones en su respectivo mercado. Una de las conductas de la posición dominante, la disminución de precios o tarifas por debajo de los costos cuando tenga por objeto eliminar uno o varios competidores o prevenir la entrada de expansión de estos en el mercado. Otra conducta del abuso de la posición dominante, la disminución de precios o tarifas por debajo de los costos, cuando tenga por objeto eliminar uno o varios competidores o prevenir la entrada de estos en el servicio del mercado. Otra conducta del abuso de la posición dominante, la aplicación de condiciones discriminatorias para operaciones equivalentes que coloquen a un afiliado o proveedor en situación desventajosa frente a otro usuario, proveedor o condiciones análogas o similares. Otra conducta de la posición dominante, las que tengan por objeto o tengan como efecto subordinar la prestación de un servicio de salud a la aceptación de obligaciones adicionales, por su naturaleza no constituían el objeto del mismo, sin perjuicio del establecido por otras disposiciones. Otra conducta de la posición dominante, la distribución o venta de bienes o la prestación de servicios de salud a un afiliado en condiciones diferentes de las que se ofrecen a otro, cuando sea con la intención de disminuir o eliminar la competencia en el mercado. Es decir, que yo en un determinado sitio compro a un precio y este mismo producto en otro departamento me lo venden a otro costo más elevado. Otra conducta del abuso de la posición dominante, distribuir o vender bienes o prestar servicios de salud en alguna parte del territorio colombiano a un precio o tarifa diferente del que se ofrece en otra parte del territorio colombiano, cuando la intención sea disminuir o eliminar la competencia en esa parte del país.
competencias del abuso de la posición dominante en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Aquí quiero referirme que, como decían los compañeros anteriormente, desafortunadamente a veces tenemos demasiada normatividad y poca eficacia. La Superintendencia Nacional de Salud, con el decreto 1018 del 2001, establece, dice, fallar en primera instancia los procesos en que se compruebe que se está coartando la libre competencia. Por otro lado, la Superintendencia de Industria y Comercio, con el decreto 1663 de 2009, dice, aplicación de las normas sobre promoción de la competencia, prácticas comerciales restrictivas en el mercado de los servicios de salud. Es decir, que la primera tiene competencia de averiguar, de certificar, y dice que trasladará y colaborará con la segunda, es decir, con la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se haga la respectiva investigación de la irregularidad que se está cometiendo, se está haciendo en la prestación de los servicios, en la venta de los mismos. Pero esta última también tiene la misma competencia en una primera instancia también de examinar y fallar. Si se encuentran estas dos, con esta dualidad, pues va a haber, como se dice, se van a pisar la manguera entre estas dos instituciones, mientras que la posesión del abuso dominante sigue campante. Casos de la posición dominante con la red pública. Aquí vamos ya puntualizando el tema. Una de las modalidades en este tema es la negociación mediante la Asociación de Hospitales. Un segundo torniquete que podríamos decir que se le aplica a las EPS es la suspensión de los servicios en los municipios donde solamente hay un prestador. Y falta la última, contratación obligatoria por capitación. Esta es la tercera medida que van simultáneamente de esta modalidad. Aquí me disculpan que está demorada la diapositiva, pero eso. Casos del abuso de la posición dominante. Ya entrando en materia y puntualizando lo que anteriormente estoy mencionando, el caso real es de la Asociación de Hospitales de Risaralda, donde realmente esta asociación, no quiero mencionar antes que no se está prohibiendo la asociación de este tipo de organizaciones. Lo que se condena es el abuso de su posesión para entrar a un tipo de negociaciones con las EPS. Realmente es donde las EPS han sentido amaniatadas. Yo diría, y me disculpan, como dice un adagio popular, casi aquí ha sido una pelea de tigre con burro amarrado. Caso concreto, lo que ha pasado con la EPS Asmesalud en este departamento, bajo la modalidad de contratación, bajo la posición dominante de esta asociación, ha ejercido un poder muy fuerte y más adelante vamos a poder mostrar las cifras. Caso de abuso de posición dominante, el caso de Azoralda. Aquí vamos a ver los servicios del nivel de complejidad. Se está contratando, se está imponiendo en el 63.5%, mientras que el resto del país, estos mismos servicios, el promedio nacional nos está dando el 54.70%. Y si hacemos una conversión aritmética, aquí estamos contratando 9 puntos por encima de la UPC, y el auditorio que está aquí presente sabemos cuánto pesa un punto dentro de la UPC del régimen subsidiado. Contradiciendo la circular 53 del 2007 emanada por el Ministerio de la Protección Social, donde dice claramente que los servicios se podrán contratar o fluctuar dentro del 35 y el 55%. Aquí vemos claramente una demostración
del abuso de la posición dominante. ¿Qué ha hecho ASMESalud? Primero, hacer una evidencia de manera permanente de las falencias de la red pública, en 3 puntos. 1. Hacer estudios previos de la capacidad de oferta previos a la contratación. Segundo, hacer visitas de verificación de la capacidad instalada. Tercero, seguimiento al cumplimiento de metas de prestación de servicios. Y cuarto, lo podemos verificar en estas gráficas que están claramente establecidas, el seguimiento de los recursos contratados, captados y pagados versus lo efectivamente ejecutado y reportado por los RIT de las SS. Si aquí miramos los 2 picos de la línea azul, que es lo captado y contratado, pues vemos que hay una gran diferencia de lo que se ha pagado versus la línea roja, lo que se ha ejecutado. Y aquí abajo nos ubicamos, vemos claramente el nivel de incumplimiento que ha habido en estas metas. Los departamentos que resaltan están Antioquia y Risaralda. ¿Y esto qué nos conlleva? Esto tiene, como se dice, un traspiés, un impacto dentro de los costos de salud, porque este primer nivel realmente no está haciendo un filtro, no está cumpliendo sus tareas que deben ser de permitirnos de controlar las enfermedades de alto costo. Esto realmente nos ha impactado a las solidarias con este incumplimiento en estos servicios que hemos contratado y los hemos sobrecosteados en un primer nivel, teniendo en cuenta que tenemos otros 3 niveles donde realmente los costos son muy altos. Como decía antes, estos costos nos han impactado a todas las solidarias que nos agremiamos o estamos agremiadas en Gestarsalud. En esta gráfica, en este cuadro consolidado, podemos ver claramente en las casillas rojas del año 2007, 2008 y 2009, que se ha mantenido y ha fluctuado una captación en el 63% en el departamento de Antioquia. Y claramente también se puede evidenciar en este mismo sentido en el departamento de Risaralda, en el 63.50, en el 63 y en el 2009 también se ha mantenido y se mantiene en el consolidado, porque ya a nivel departamental aumenta. Entonces vemos claramente un abuso de la posición dominante de este tipo de asociaciones. Tenemos otro caso que tiene que ver del abuso de la posición dominante, lo que tiene que ver con insumos, medicamentos intrahospitalarios. Las IPS no permiten negociar o imponen precios por encima del promedio del mercado en los insumos, materiales y medicamentos. Y aquí tenemos otras gráficas, claramente, si vemos el cuadro azul, son los precios que tienen menos costo y la del amarillo que tiene el sobrecosto. Sencillamente me voy a referir a lo que cuesta un catéter de X línea en un hospital de Neiva público, vale 88.500, mientras que en una clínica privada cuesta 177.000. Si hacemos una conversión, estamos hablando de un sobrecosto de cerca de 90.000 pesos en este producto. Tenemos otro producto catéter de otra línea con un costo de 233.000, mientras que en otro hospital está por alrededor de 129.000 pesos. Si hacemos una nueva conversión, estamos por encima de 80.000 pesos. Para mencionar unos pocos casos, y sucesivamente aquí también seguimos mostrando los costos, el azul menos costo, el amarillo sobrecostos, y aquí no quisimos meter lo que tiene que ver con ortopedia y todo el material de osteosíntesis. Ahí sí que es una belleza, como decimos, amarrado o más amarrado con cabeza de árabe. Tiene que ser con X ortopedista, con X producto
y X y X, y si no, no se hace el trabajo. Realmente aquí también hay un abuso, no hay un abuso, yo diría un sobreabuso. Resumiendo la problemática antes expuesta, ¿qué resumimos de este tipo de organizaciones y de asociaciones? Negociación mediante asociaciones de hospitales, suspensión de servicios en municipios con un solo prestador, como lo mencionaba antes, si no se contrata bajo esta modalidad, se suspende la prestación del servicio y nos trae pues una consecuencia muy grave, que la empresa puede ser sancionada o puede salir del municipio por no someterse a estas condiciones. Contratación obligatoria por capitación. Contratación obligatoria a tarifa SOA, tiene que ser esa, no se modifica ni se rebaja, se aumenta. Imposición de porcentajes de capitación, no solamente la tarifa, es el porcentaje que están proponiendo. Presión indebida de los entes territoriales municipales que fomentan el abuso de la posición dominante. Conflicto de intereses entre el gobierno municipal, departamental, nacional y la SS. Este diríamos que es el resumen de la problemática que se ha presentado bajo esta modalidad. Aquí quiero colocar un caso real de lo que pasó bajo esta negociación, el caso de la EPS Asmesalud, por la demanda que entabló contra Soralda. Dice: frente a esta denuncia, la Superintendencia de Industria y Comercio, a través del instrumento conciliación entre las partes, se determinó, primero, negociación de los contratos entre EPS y IPS deben desarrollarse de manera libre y unilateral. Segundo, la asociación debe abstenerse de interferir o servir de instrumento para que los hospitales de manera colectiva negocien con la EPS. Tercero, la asociación no podrá instruir a las IPS de formas o condiciones de negociación con las EPS. Cuarto, no se pueden realizar reuniones previas de las IPS para acordar reglas de negociación y contratación con la EPS. Este fue el resultado en una primera instancia de esta situación que pasó. Sigue el proceso de investigación y de continuación de esta parte. ¿Qué se le propone al Estado, señor viceministro? Que se evalúe el cumplimiento del porcentaje de capitación por región y no por municipios. Segundo, que se garantice la capacidad resolutiva de la red pública, realmente que cumpla su función, que preste los servicios y bajo estas modalidades que antes hemos expuesto. Que las negociaciones de la IPS y EPS deben ser de 1 a 1. Que bajo el concepto de competencia regulada, controlar el abuso de precios en medicamentos e insumos de alto costo y de alta rotación para un manejo eficiente del costo de los servicios de salud. Que la contratación por capitación obedezca a estudios técnicos de oferta, demanda, coberturas, resolutividad y costos de producción de los servicios, para garantizar el uso eficiente de los recursos de salud. Como decían los compañeros anteriormente, cada día es menos alcanzan los recursos para el cubrimiento de diferentes costos de salud. Muchísimas gracias por su atención. No sé si los delegados del ministerio tienen alguna pregunta. Doctor, muchas gracias por su presentación muy esquemática, súper ordenada. Muchas gracias. Los comentarios los hago después. La pregunta, quiero hacerle la pregunta.
En la gráfica que usted tenía, en la que presentaba la diferencia entre los porcentajes de capitación y lo cubierto en RIPS, lo soportado en RIPS, quiero hacerle ahí dos preguntas. La primera, ¿puede ahí haber subregistro de RIPS? Y la segunda es, Huila, me pareció rápidamente ver que Huila tenía un porcentaje de cobertura de RIPS del 100% frente a lo capitado. Si eso es así, la pregunta sería, ¿qué ocurre o qué está aparentemente ocurriendo bien en Huila para que ellos cumplan eso? ¿Usted qué sabe? Bueno, doctor, hay municipios o departamentos que de verdad son juiciosos, cobran, pero trabajan. Desafortunadamente, la gráfica quería demostrar dos departamentos más sobresalientes en el bajo cumplimiento de las metas de promoción y prevención. El caso de Risaralda y el caso de Antioquia. Hay otros municipios, obvio, está también Bichada, está también Tolima, por menos, más bajo por el 10% de cumplimiento. No, de acuerdo, doctor, pero habiendo captado el mensaje de la situación preocupante en algunos departamentos, mi pregunta era sobre los buenos, para aprender de los buenos, como hacemos en todas las empresas. Me pareció ver, por eso quisiera ver la gráfica, que Huila no tenía diferencia, o si la había era muy poquita. Quería preguntarles, los que saben acá, ¿qué está haciendo bien Huila? A ver, hay departamentos, y el caso concreto de Huila, donde, digamos así que los municipios donde nosotros estamos enfocados, la población nuestra es casi la mayoría del sur del Huila. Estos municipios tenemos algunos sistemas de contratación mixtos, algo por evento, algo por capitación, y justamente por eso ya ha mejorado mucho en los RIPS. Aunque hay que entender aquí, en el caso de Huila, si ustedes ven es el que más se acerca, Huila y Norte de Santander, son los que más se acercan a lo que estamos pagando frente a lo realmente realizado. Es porque realmente en estos municipios, en estos departamentos, en el caso nuestro, se están justificando un mayor número de actividades. Okay. Pero mientras tanto, está una llamada con el ministro. Ahora, lo que se mostraba allí es cómo hay dos departamentos donde la brecha es bastante amplia y ninguno de estos departamentos la red supera lo que se le está pagando. Si estuviéramos pagando por evento, los recursos que hoy se están pagando por capitación, realmente el ahorro sería muy significativo. Y eso realmente haría que las EPS seamos mucho más eficientes en el financiamiento del sistema, teniendo en cuenta que tenemos una UPC que es desfinanciada para lo que hay que dar en el POS. Entonces eso se debe a eso, doctor Leonardo. En esos dos departamentos, Norte de Santander también es porque son hospitales donde nos están reportando un buen número de actividades frente a lo que se está realizando. Puede ser que en algunos haya su registro, pero le puedo garantizar que en departamentos como Risaralda, el eje cafetero o Antioquia, los hospitales se saben cómo es la cosa y ellos han hecho buena su tarea de soportar actividades, y más las de promoción y prevención, y más aún las metas de cobertura de PIP son todavía mucho más desalentadoras frente a lo que se está pagando, frente a lo que están realizando y los porcentajes de cobertura, a pesar de que hacemos planes de mejoramiento, se recontracomprometen, y realmente hay que reconocer, y de hecho el ministerio ya también tiene una evidencia de que la red pública de primer nivel está en su gran mayoría muy débil, tiene poca resolutividad en el tema de lo que tiene que ver con promoción y prevención, que es prácticamente el enfoque de una administración de riesgo para uno evitar alto costo, es donde menos se está haciendo, y desafortunadamente la imposición de capitarla es casi que la norma en el sistema. De todas maneras, es una invitación a que veamos un poco más de Huila. Gustavo, me queda un poco más claro, no completamente, qué puede estar ocurriendo en Huila y en Norte de Santander. Por ejemplo, Huila tengo entendido que prohibió la capitación para las atenciones de PIP de materno-infantil, y ahí le estamos haciendo seguimiento. Cuando nosotros en el 4747, en las discusiones previas a ese decreto, intentamos prohibir la capitación como mecanismo de contratación y pago,
no hubo actor, ni siquiera EPS que apoyaran esa medida. Quiero recordar eso. Yo quiero complementar un poquito y esto va dirigido a las entidades de control. A ver, ya existen las normas que obligan que las IPS reporten mediante RIPS. No lo condicionan al pago, o sea, le quitaron esa condición de pago, pero existen las normas en que ellos reporten. Yo no he visto la primera sanción dirigida a una IPS que no reporte completo lo que se le contrata. No la he visto. Entonces, si es una obligación por norma, no entiendo por qué esa variable no es sujeto de control, cuando está bien que no tenga que ver con dinero. Yo sé que no tiene que ver efectivamente con una ejecución de dinero, pero es una relación contractual, es una responsabilidad por un grupo de atenciones que, si bien es cierto, se capita, y la capitación quiere decir independientemente del número de veces que se consulte, pero necesitamos que sea más o menos equiparable lo que se contrata con lo que se hace. Entonces ahí realmente pedimos que las instancias de control le pongan atención al tema, porque eso incide sobre nosotros al momento de soportar la UPC a fin de año. El ministerio le ha tocado involucrar variar la metodología que usa para decir que el gerente certifique a cuánto contrata, independientemente que usted soporte el monto por RIPS. Entonces eso realmente queremos que sea objeto de control de parte de estas instancias, porque si no el hospital público siempre va a quedar no fortaleciéndose en el tema, no le interesa. Y en muchos departamentos, doctor Cubillos, donde se ha dado eso, también ha existido un acompañamiento de parte de la EPS. Hay hospitales que incluso nosotros le hemos dado computadores, hemos entrenado a los funcionarios del hospital en hacer los RIPS, validadores de RIPS, lo financiamos las EPS y eso equivale a que el RIPS se mejore. Pero eso no podemos estar asumiendo el rol de otro actor que no es responsabilidad nuestra, cada cual debe cumplir con su parte. Antes de darle la palabra, cuando, doctor Leonardo, usted habla de que la pretensión que tuvo el ministerio, ningún actor se pronunció, yo considero que nosotros hemos venido en muchos escenarios planteándole al gobierno que cambiemos algunos esquemas que incentiven a que el prestador realmente le preste los servicios a los usuarios. Y el mecanismo de capitación es tal vez el mecanismo que más desestimula a que el prestador realmente busque al usuario. Nosotros planteábamos, y creo que alguna vez personalmente se lo comenté a usted, ¿por qué no darles unos premios a ese prestador, a manera de incentivo, ayude a disminuir, ejemplo, la incidencia de SEA de service, aumentando la cobertura de toma de citología cervicuterina? Eso me parece que sea algo interesante. O cómo me haga un buen control prenatal para evitar que ese embarazo se termine en alto riesgo y terminemos con un niño en cuidado intensivo, que eso es alto costo. Ese mecanismo se tiene que plantear, se tiene que estudiar. Afortunadamente la última resolución que sacó el ministerio para los contratos de capitación ya habla por lo menos de unas variables técnicas, que es lo que nosotros hemos venido hablando, la 3253. Y me parece que eso va a ser un buen elemento de parte, y por eso lo proponíamos en la presentación. Pero también hay algo que a uno le preocupa. Por ejemplo, nosotros planteábamos por qué no irnos los eventos de PIP por evento, pero revisando las tarifas, porque es que si nos aplicamos tarifas SOAT, uno empieza a ver que esa UPC también sería insuficiente. Pero también hay otros temas que a uno le preocupan, y quiero plantear esto casi que a nivel de una denuncia pública para que el ministerio le ponga atención a esto. Nosotros desde ASME estamos haciendo seguimiento a unos prestadores, todavía no quiero entrar en detalles, porque en el caso de PIP nos están inventando la información que están soportando para las coberturas, que me parece gravísimo. Y me parece que aquí invito también a organismos de control, Procuraduría y Contraloría, porque es que eso ya raya hasta en un delito contra la salud pública, cuando a mí un prestador me invente que hizo una citología cuando no se le hizo a la señora, o me invente que le hizo una actividad de promoción de presión cuando no se le hizo al usuario, para sustentar una capitación que se le está dando. Inventan los RIPS. Estamos haciendo ahora un ejercicio de irnos a donde el usuario,
a verificar si efectivamente tal día le prestaron el servicio y estamos encontrando esas evidencias. Y a mí eso me parece gravísimo, me parece que es un atentado contra la salud pública de este país, que se esté falseando la información de prestación de servicios. Ya no es siquiera su registro, ahora están sobre registrando cosas que no están haciendo, que es mucho más grave. Y me parece que en eso nosotros vamos a tener la evidencia, porque vamos a hacer las denuncias respectivas por falsedad a esos prestadores para que caiga todo el peso de la ley. Y esperamos que también de esa misma forma todas las demás agremiadas empecemos a vigilar, hagamos muestreo. Si todo eso que nos dicen es verdad, si efectivamente están haciendo esas acciones de carácter extramural o esas actividades de promoción y prevención solamente para evitar un descuento de la capitación o para justificar que están llegando a esos topes. Doctora Magdalena y doctor Víctor. Dale. Bueno, ¿tienes el micrófono ya? Dale. No, yo. Ya. No solo me quería referir a dos puntos que planteó el compañero Orlando Chaus con relación al tema de los RIPS. Nosotros hemos estado haciendo algún acompañamiento técnico a los hospitales para revisar qué es lo que pasa y por qué no me entregan RIPS. Y por qué cuando entregan los RIPS y yo los subo al sistema no aparece. Entonces, en el físico de ellos, en sus planillas, aparecen 20 citologías y cuando sube el sistema, 0. Entonces, hemos identificado 3 problemas de fondo en la red prestadora pública, que eso no pasa en la privada. La privada le toca entregar RIP para que le paguen y si no, uno le quita el contrato y ahí sí mejor. A la pública, como tengo que tenerlas contratado, me guste o no, porque primero es monopolio público y segundo, no dejan ni siquiera el departamento habilitar una IPS privada en ningún municipio porque no le permiten entrar, porque ese es un monopolio público armado, que me parece importante, digamos, precisar en el tema. Nosotros no tenemos en este momento como aseguradores ninguna condición de poder mostrar diferencia en el mercado, porque todos los aseguradores que estamos en un municipio, 2, 3 o los que sean, tenemos el único prestador que hay público en casi el 70%, 80% del país. Entonces aquí la libertad, la competencia por calidad es mentira en el 80% de los municipios del país, no la podemos hacer. Uno, porque nos imponen los porcentajes de cápita que planteaban Orlando, ellos se quejan de Risaralda, yo me quejo de Antioquia, son unos abusivos totales en los porcentajes, porque no hay más, ¿no? Y si no tengo contrato, al otro día el alcalde me quita el contrato y me saca del municipio, entonces a mí me toca poner el porcentaje que el hospital a bien quiera dar, primer punto. Sin embargo, durante el trabajo y ejercicio que hemos hecho, lo que hemos identificado es que no hay organismos de control en este país para las administraciones municipales ni para los hospitales públicos, porque no entendemos cómo hoy, después de 15 años de la ley en que fue patrocinado que se le dieran recursos a la República, hoy los hospitales públicos no tengan un sistema de información que les permita capturar los RIPS, que no tengan un sistema de información que les permita facturar. Y entonces, ¿dónde está la plata que se les ha dado para la reestructuración de los hospitales? ¿En qué se fue? ¿En burocracia? Si no hablemos de la burocracia de los hospitales públicos de Bogotá, que hoy están diciendo que están quebrados, pues cómo no, 1.500 empleados, 800 dedicados a salud en su hogar, costando un platar para el distrito, y están totalmente quebrados y eso no tiene resultados. O sea, solo un ejemplo, Bogotá, una maravilla. Pero sí tenemos un serio problema y es que no hay un montaje de un sistema de información ni en los hospitales, ni en las alcaldías, ni en los departamentos. No han invertido como Estado, este país no ha invertido en un sistema de información y en un software que compita. Nosotros hoy tenemos software que nos ha tocado invertir de plata y que nos ha costado. ¿Y dónde está nuestra plata? Vaya a un hospital que maneja los archivos, los software. Un hospital público, ¿cómo es posible que no pueda subir la base de datos que yo le mando para consultar a quién prestarle servicio? No la pueden subir. Y uno dice, pero entonces, ¿qué software tiene un hospital? Y no estoy hablando de cualquier hospital, no voy a dar el nombre para no estigmatizarlo, pero son hospitales que dan vergüenza. ¿Dónde están los organismos de control? Solamente vigilando si cobraron o no cobraron, si facturaron. No, ese